Hoy comenzamos una nueva serie llamada Fe que mueve montañas. El tema de hoy es ¿qué es realmente la fe? Más allá de todo lo que puede involucrar los sentimientos. Somos el Ministerio de Mujeres Perlas de Sabiduría de la Iglesia de Cristo de Ulam y yo soy la pastora Rocío. Y sin más preámbulo, comenzamos. Es un gusto tenerte hoy en este espacio. Mujer hermosa de Dios, qué privilegio tan grande es que estés aquí con nosotras. Cada una de las que está viendo este video tomó un momento de su día para escuchar, para abrir su corazón, para escuchar lo que Dios tiene para ti. Eso, queridas hermanas, no es poca cosa. Eso es una decisión de fe y de fe en sí misma. Hoy comenzamos una nueva serie que yo creo que con todo mi corazón, que va a transformar la manera en que ustedes ven su vida, sus circunstancias, sus luchas, sus sueños. La serie se llama, como ya te había dicho, Fe que mueve montañas. Y vamos a estar juntas durante varias semanas explorando todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos sobre este tema tan poderoso. Y hoy, en esta primera semana, vamos a arrancar desde el principio, porque antes de hablar de cómo la fe mueve las montañas, tenemos que entender algo fundamental. ¿Qué es realmente la fe? Suena simple, suena sencillo, pero te sorprendería saber cuántas personas, incluyéndome, hemos vivido con una idea equivocada de lo que es la fe. Y esa idea equivocada nos ha robado la confianza, nos ha robado la paz y nos ha hecho sentir que somos malas creyentes, cuando en realidad simplemente lo que necesitamos es entenderlo mejor. Así que hoy vamos a la palabra, porque solamente ahí vamos a encontrar la verdad. Vamos a abrir el texto que va a ser la columna vertebral de todo lo que vamos a hablar hoy. Y se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queridas hermanas, quiero que leamos otra vez este versículo, pero ahora lentamente, despacio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras aquí que son absolutamente claves, hermana, y necesito que se queden con ellas, porque van a cambiar la manera en que entendemos la fe. La primera palabra es certeza y la segunda, convicción. Fíjate muy bien, hermana, que no dice que vamos a tener esperanza o ilusión o deseo, dice una certeza, dice convicción. Esas dos palabras son fuertes, palabras son sólidas, estas palabras que hablan de algo firme, algo que no se tambalea con el viento. Y fíjate en algo más, la fe es la certeza de lo que todavía no ha llegado y la convicción de lo que todavía no se puede ver. O sea, la fe opera precisamente en ese espacio en donde no hay evidencia aún, donde no puede ser visible todavía, donde los ojos todavía no pueden confiar porque no pueden verlo. Pero ¿sabes qué? Donde los ojos todavía no pueden confirmar lo que el corazón ya cree, eso es la fe. No es magia, hermanas, no es positivismo, es una postura espiritual de confianza total en Dios y en su palabra. Ahora bien, aquí viene el primer gran punto que quiero que entendamos juntas. Hoy
Y es algo que muchas nos ha costado mucho aceptar. La fe, queridas hermanas, no es un sentimiento. Yo sé que eso suena extraño al principio, porque estamos acostumbradas a asociar la fe con esa sensación de euforia en el culto, con ese momento en el que la música sube y el espíritu se mueve y sientes que podrías creer cualquier cosa. Ese momento es hermoso realmente, hermanas. Pero si la fe fuera solo eso, ¿qué pasaría el lunes por la mañana cuando se te dañó el automóvil, el boiler, o tu jefe te llama con malas noticias, o los hijos están enfermos? ¿Desaparece la fe? No, ¿verdad? La fe no puede depender de las circunstancias externas ni del estado emocional interno, porque si así fuera, sería la cosa más frágil e inútil del mundo. Hay días en que nos sentimos lejos de Dios. Hay días en que oramos y parece que el cielo está cerrado. Hay días en que lloramos sin saber exactamente por qué. Días en que la duda toca la puerta de nuestro corazón y dice, ¿estás segura de que Dios está ahí? Y en esos días, muchas de nosotras pensamos, es que no tengo fe. Si tuviera fe, no sentiría esto. Pero eso no es la verdad, hermana. Eso es una mentira muy cruel que necesitamos romper hoy. Sentir dudas no es lo mismo a no tener fe. Sentir miedo no significa que abandonaste la fe. La fe no es una ausencia de dudas o de miedo. La fe es la decisión de seguir creyendo a pesar de las dudas y a pesar del miedo. Miren lo que dice en Marcos 9:24. Este es un padre que está suplicando a Jesús que sane a su hijo y en un momento de honestidad absoluta dice estas palabras: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Lo ven? Este hombre tenía fe y tenía dudas al mismo tiempo. Y Jesús no lo rechazó, sanó a su hijo, porque Dios no busca una fe perfecta, hermanas, busca una fe honesta, una fe que aunque tiembla, sigue de pie, una fe que aunque llora, sigue mirando hacia arriba. Esa es la fe que Dios busca en nosotras. Esa fe que habla con Él de manera honesta, verdadera, sin maquillar la situación. Porque a veces oramos de una manera que pensamos que podemos engañar a Dios. Recuerda que Dios no se basa en lo que tú dices con tu boca, se basa en lo que siente tu corazón. Él sabe que eres vulnerable. Él sabe que puedes sentir miedo y que hay circunstancias horribles que te hacen temer. Pero Él se alegra cuando a pesar de esas circunstancias tu fe sigue de pie. Tu fe sigue siendo honesta y sincera hacia Él. Y entonces es cuando sucede lo inimaginable. Ahora quiero que miremos a uno de los personajes más importantes de la Biblia. Cuando se habla de fe, hablamos de Abraham. Abraham es llamado en las Escrituras el padre de la fe. Y cuando lees su historia, podrías pensar, claro, él era especial, era un superhéroe espiritual, ¿no? Pero eso pudo tener. Cuando tú ves su historia, dices, es que él era especial.
Y por eso pudo tener esa fe tan grande. Pero hermanas, la Biblia nos muestra que era un hombre como cualquier otro. Era un hombre real simplemente, con miedos reales, con fallas reales. Un hombre que en un momento mintió diciendo que Sara era su hermana, porque tuvo miedo. Un hombre que cuando Dios le prometió un hijo tomó a Agar por su cuenta pensando que así ayudaba al plan de Dios. No era perfecto, hermanas. Y sin embargo, miren lo que dice Romanos 4:18 al 21 sobre él. Él creyó en la esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que le habían dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó porque por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Queridas hermanas, quiero que se detengan en esta frase. Creyó en esperanza contra toda esperanza. ¿Qué significa eso, hermanas? Significa que desde el punto de vista humano, toda esperanza había desaparecido. Sara estaba estéril, Abraham tenía casi 100 años. El cuerpo de ambos, humanamente hablando, ya no podía producir vida. La lógica decía que era imposible, pero Abraham no dejó que la lógica tuviera la última palabra. No ignoró la realidad. La Biblia decía claramente que él consideró su cuerpo ya como muerto. Lo vio, lo entendió, pero eligió darle más peso a la promesa de Dios que a la evidencia de todas las circunstancias que le rodeaban en ese momento. Eso es fe. Ver la realidad claramente y aún así decir, pero Dios dijo. Qué difícil porque cuando las circunstancias a nuestro alrededor las vemos en contra de lo que en algún momento Dios nos dijo que sería, es difícil como humanos seguir con esa firmeza, con esa convicción de la que hablábamos. Pero precisamente eso es la fe. Y este hombre, este padre de la fe, nos muestra con su vida como que no importa ninguna circunstancia a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Y si Él dijo, Él lo cumplirá. Queridas hermanas, realmente es hermoso vivir con fe, porque es como soltar tanta carga y tanto peso de lo que vemos a nuestro alrededor. Hermanas, esto es muy importante porque hay una enseñanza que a veces circula en los círculos cristianos que dice que tener fe es negar la realidad. No, hermanas, que si estás enferma no debes decir que estás enferma, que si tienes necesidad no debes de hablar porque eso sería una falta de fe. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no nos llama a negar la realidad por la cual estamos atravesando. Nos llama a no dejar que esa realidad sea más grande que Dios.
Queridas hermanas, lo que sentimos en nuestro corazón, eso es lo que realmente importa. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Abraham no dijo, mi cuerpo está perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Abraham dijo, mi cuerpo está como muerto, pero Dios es poderoso para hacer lo que prometió. Él no negó su realidad. Él no negó lo que estaba sucediendo alrededor suyo, pero él tuvo fe en que Dios era más poderoso para cumplir lo que había prometido. ¿Ven la diferencia? Reconoció el problema y luego levantó su mirada hacia Dios, hacia ese Dios que él sabía que era grande y que era más grande que el problema. Es como estar en medio de una tormenta. La fe no niega que hay tormenta. La fe dice, sé que hay tormenta, pero también sé quién tiene la autoridad sobre los vientos. Jesús mismo, en medio de una tormenta en el mar, no dijo, no hay ninguna tormenta. Él se levantó y le habló a la tormenta. En Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él reconoció la tormenta y luego demostró que tenía poder sobre ella. Eso es lo que es la fe, hermanas. No niegas los problemas, sino que los pones bajo la autoridad de Dios. Eso es tener fe. Y a veces hemos tenido una fe errónea, pensando en que no debemos de expresar aquello que nos está quejando porque eso sería falta de fe. No, queridas hermanas, no podemos cerrar los ojos, todo lo contrario, bien abiertos, ver la realidad que nos está aconteciendo, pero saber que no importa el problema que nos aqueja, Dios es más grande que ese problema. Ahí es donde realmente estamos reconociendo la fe que tenemos por Dios. Ahora bien, aquí hay otro punto muy importante. ¿Por qué a veces en el camino espiritual confundimos dos cosas que parecen similares, pero que son muy diferentes? La fe y la presunción. La fe dice, Dios, yo confío en tu palabra, en tu carácter y en tu voluntad. Pero la presunción, hermanas, dice, yo quiero esto, lo voy a declarar y Dios tiene que dármelo porque lo declararé con fe, ¿verdad? La diferencia está en dónde está el centro. La fe pone a Dios en el centro. La presunción nos pone a nosotras en el centro, usando a Dios como si fuera una máquina expendedora de bendiciones. No, hermana. Fíjate, en Santiago 4:13-15 nos habla de esto con mucha claridad. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanas, eso no significa que no podemos tener sueños. Claro que sí. Tampoco significa que no tengamos metas, ni creer por cosas grandes. No, hermana, no nos equivoquemos. Significa que nuestra fe siempre
tiene que estar envuelta en una confianza profunda a la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad disfrazada de fe. La fe auténtica dice: Señor, yo creo que tú puedes y confío en que si es bueno para mí, lo harás. Y si no lo es, de la manera que yo lo espero, confío en que tienes algo mejor. Esa es la fe. Es la fe que no defrauda, hermanas. Esa es la fe que produce paz, incluso cuando la respuesta es diferente a lo que pedimos. Muchas veces le decimos a Dios: yo sé que tú lo puedes hacer, pero jamás le decimos si es bueno para mí o si es tu voluntad. O yo sé que tú lo que me des es porque es lo mejor para mí. Nosotros a veces nos comportamos, hermanas, como esas hijas, esos hijos que piden cosas que tú como adulto, como padre, como madre, sabes que no es correcto para ellos, ¿sí? Y entonces no se los das porque los dañaría más que bendecirlos. Y nos comportamos como esos hijos que se enojan porque no obtuvieron lo que pidieron, sin darte cuenta que si Dios no te lo dio, es porque no era bueno para ti. Debemos entonces de saber realmente cuál es la fe y no equivocarnos en la presunción. Recuerda, la fe pone a Dios en el centro. La presunción te pone a ti. Queridas hermanas, alguien podría preguntar: ¿pero en qué basamos esa fe? ¿Cómo sé que no es solo autosugestión o un pensamiento positivo, lo que consideramos positivismo, ¿verdad? Esa es una pregunta realmente excelente y tiene una respuesta poderosa. La fe cristiana, hermanas, no es basada en nuestros deseos, ni en nuestra fuerza mental, ni en afirmaciones repetidas. Está basada en el carácter de Dios y en la confiabilidad de su palabra. Esto lo podemos ver en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso él dijo y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Dios no miente, hermanas. Dios no cambia de opinión porque cambiaron las circunstancias. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y esa es la roca sobre la cual se para nuestra fe. Ahí es donde se afianza nuestra fe, sobre esa roca de su palabra. No es una fe ciega, hermanos, hermanas, es una fe informada porque quienes leen de la palabra de Dios, quienes informan del carácter de Dios, conoce cómo actúa Dios y conoce lo que Él ha hecho a lo largo de toda la historia de la Biblia, por lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas. En Hebreos 11:6 nos dice algo hermoso: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe empieza por creer que Dios existe, hermanos, pero no termina ahí.
termina y cree que Él es bueno, que recompensa a quienes lo buscan, que no es un Dios distante e indiferente, sino un Padre activo que se mueve a favor de sus hijos. Queridas hermanas, saber quién es Dios es fundamental para que tú puedas abrazarte de la roca que es su presencia y saber que Él cumple todo y cada cosa que ha prometido sobre tu vida, a pesar de las circunstancias alrededor. Quiero ahora que miremos a una mujer, porque es un ministerio de mujeres y la Biblia está llena de mujeres extraordinarias que ya hemos podido ver algunas de ellas a lo largo de las series que hemos visto. Pero estas mujeres de verdad nos dan un ejemplo de fe que deja una huella eterna, como en el caso de Sara, la esposa de Abraham. La historia de Sara es una historia de espera y de una espera larga, de dolor real, de una promesa que tardó décadas en cumplirse. Sara esperó un hijo durante años y en ese proceso ella misma tomó decisiones equivocadas. Dudó, se rió cuando el ángel le dijo que tendría un hijo en su vejez. En Génesis 18:12 dice que Sara se rió, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Sara se rió. Y yo entiendo a Sara. Yo también he reído por dentro en algunas promesas pensando, eso ya no puede ser para mí. Ya pasó el tiempo. Pero el ángel le respondió algo que nos habla a todas nosotras hasta el día de hoy. En Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, hermana? La respuesta es no. No hay nada demasiado tarde, nada demasiado imposible, nada demasiado viejo, nada demasiado roto para Dios. Al final Sara creyó y Dios cumplió. En Hebreos 11:11 lo registra para siempre. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La Biblia no dice que Sara fue perfecta, dice que Sara creyó que Dios era fiel. Y eso fue suficiente. Eso mismo es lo que Dios pide en ti hoy. No perfección, no una fe sin fisuras, solo que creas que Él es fiel. A veces confundimos que solamente las personas perfectas tienen fe, porque su vida es perfecta. Y hoy quiero decepcionarte un poco. Número 1, porque no hay personas perfectas. Hay personas que dan una imagen de perfección, pero que a veces están rotas. Así que seamos simplemente personas reales, humanas, que tienen problemas, situaciones adversas, contrarias, pero seamos también esa Sara que sabía que Dios era fiel. Y aunque a veces en el camino nos equivoquemos, no debemos de olvidar nunca que nuestra fe
la confianza de nuestra fe se alberga en que Dios es fiel. Así que, hermanas, la verdad es que esto es hermoso. Es hermoso, a mí me parece hermoso. Y quiero que entendamos hoy que la fe no es algo estático. No nacemos con una fe completa y perfecta, ni esperamos que caiga del cielo en un momento de iluminación. No, hermanos, la fe crece y crece de una manera muy específica. En Romanos 10:17 lo explica perfectamente. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece, hermanas, cuando exploramos nuestros corazones y exploramos la palabra de Dios. Y en ese momento le exponemos a Dios lo que hay aquí dentro. Y la palabra nos guía hacia su voluntad. Cuando leemos la Biblia, no como un libro de historia, hermanas, sino como una carta viva, parte de un Padre que nos ama. Cuando escuchamos enseñanzas como esta, cuando oramos, cuando compartimos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso este ministerio existe, hermanas. Por eso estamos aquí juntas, porque sabemos que cuando mujeres se reúnen alrededor de la palabra de Dios, la fe crece, la fe se contagia, la fe fortalece. Asimismo, como un músculo que se ejercita se hace más fuerte, la fe se ejercita también y se fortalece. Cada vez que decides creer en medio de la duda, tu fe crece. Cada vez que oras, aunque no sientes ganas, tu fe crece. Cada vez que das gracias antes de poder ver el milagro, tu fe crece. Cuando tú haces lo contrario a lo que se espera, porque sabes que Dios está ahí, tu fe crece. La fe es igual que un músculo que se ejercita. Si tú la ejercitas, va creciendo y se va haciendo más fuerte, más sólida. Queridas hermanas, yo no sé si puedo transmitirte o si te estoy transmitiendo lo que me gustaría hacer, porque caminar con fe es caminar en paz. Y cuando la fe crece, empieza a salir por la boca, porque la fe no solo se piensa, también se declara. En Romanos 10, 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanas, el modelo bíblico de la fe siempre involucra las dos cosas: el corazón que cree y la boca que confiesa. No son separables, hermana. Lo que crees en tu corazón tiene que encontrar expresión en tus palabras. Eso no significa que tienes que gritar afirmaciones todo el día para convencerte a ti misma. No nos equivoquemos, hermanas. Significa que cuando hablas de tu situación, las palabras de tu boca deben de alinearse con lo que crees sobre Dios. En lugar de decir, esto nunca va a mejorar, di, Dios está obrando, aunque yo no lo vea. En lugar de decir, soy muy débil para esto, di, mejor, todo puedo en Cristo que me fortalece. No es negar la realidad,
es elegir conscientemente hablar desde la fe, en lugar de hablar desde el miedo o hablar desde la situación. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta de todas las promesas hermosas que Dios tiene para tu vida. Y entonces te empiezas a agarrar de ellas, porque sabes que Dios las va a cumplir. Llegado el momento y el tiempo adecuado para ti. Así que, antes de llegar al cierre, quiero hacerles una pregunta muy personal, hermanas. Y quiero que la respondan en su corazón honestamente, sin presión. ¿En qué área de tu vida has estado dejando que los sentimientos dicten lo que crees, en lugar de dejar que la palabra de Dios dicte lo que crees? ¿Hay alguna promesa de Dios que un día recibiste en tu corazón, pero que la dejaste morir porque pasó el tiempo y no la viste? ¿Hay un sueño que Dios puso en ti que abandonaste porque parecía imposible? ¿Hay una situación en tu familia, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu matrimonio, donde hace mucho tiempo dejaste de creer que Dios podía moverse? Hoy es un buen día, hermana, para volver a creer. No tienes que fingir que no duele. No tienes que actuar como si todo estuviera perfecto. Solo tienes que decir, como aquel padre en Marcos 9, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Eso es suficiente para Dios. Esa honestidad mezclada de fe es suficiente para mover el corazón de Dios. Quiero que hagamos algo juntas antes de cerrar. Donde quiera que estés viendo este video, en tu sala, en el cuarto, en el carro, en la cocina, quiero que pongas una mano en tu pecho sobre tu corazón y repitas en voz alta conmigo. Señor, yo elijo creer hoy, no porque todo esté bien, sino porque tú eres bueno, no porque lo vea, sino porque tú lo prometiste, no porque no lo entienda, sino porque confío en ti. Mi fe no está en mis emociones, mi fe está en tu palabra. Tú eres fiel y eso es suficiente para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas, yo quiero que este versículo te lo lleves toda la semana. En Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es tu versículo para toda la semana. Escríbelo a mano, ponlo en un lugar donde lo veas todos los días, que sea lo primero que leas en la mañana y lo último que recuerdes en la noche. Cada vez que la duda llegue, porque va a llegar, hermanas. Así funciona la vida. Vuelve a este versículo, recuerda lo que es la fe y recuerda que no necesitas ver para creer. Recuerda que Dios es fiel y para siempre su misericordia. Y si es posible, quiero que hagamos una tarea esta semana. Reflexiona esta semana en 3 preguntas y escribe tus respuestas. La pregunta 1 es, ¿qué he estado confundiendo fe con sentimientos? ¿He estado confundiendo fe con sentimientos? ¿En qué área específica de mi vida ha pasado eso? La pregunta 2, ¿cuál es una promesa de la Biblia que Dios ha puesto en mi corazón y que necesito volver a tomar fe hoy? Y la pregunta 3,
¿Qué decisión práctica puedo tomar esta semana que demuestre que estoy creyendo, aunque todavía no veo el resultado? Escribe esas respuestas. No las dejes solo en tu cabeza. Cuando las escribes, se vuelve un punto de referencia, un recordatorio de lo que Dios habló hoy a tu vida. Muchas veces cuando hablamos de situaciones como la de hoy de fe, creemos que ya lo sabemos todo. A veces pensamos, ¿qué me pueden decir de la fe si es el centro de mi vida? Claro que sí, pero a veces tenemos una fe mal entendida. Yo espero que el día de hoy esa fe haya tomado otra dirección y haya comprendido que tener fe es mucho más, muchísimo más que una palabra. Es algo que se siente en tu corazón, que viene desde dentro, que te da paz, te da confianza, porque sabes quién es tu Dios. Mujeres de Dios, gracias de corazón por estar aquí hoy, por tomarse ese tiempo, por abrir sus corazones a la palabra. Esto es solo el comienzo, hermanas. Semana a semana vamos a ir construyendo juntas una fe que no se quiebra en las pruebas, una fe que sabe actuar, una fe que declara, una fe que tiene historia y que deja legado, porque eso es lo que somos, perlas de sabiduría, mujeres cuya fe vale más que el oro, mujeres cuya confianza en Dios es nuestra mayor fortaleza, mujeres que aunque la vida sacuda, no caen, porque están paradas sobre la roca. Que Dios las bendiga esta semana, que la fe que recibieron hoy crezca en sus corazones, se declare con sus bocas y se vea en sus vidas. Las amamos profundamente y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.